iniciar el tema haciéndole una pregunta. ¿Sabe usted a quién ama más el Padre? Lo que Dios ama más que todas las cosas es a su Hijo Jesucristo. Él es lo que Él más ama. A nosotros nos ama por Él. A nosotros nos hizo sus hijos por Él, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es perfecto. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es obediente, porque Él es complaciente con su Padre, porque Él es tan imposible no amar a Jesús. Uno le muestran un poquito de Jesús y es tan fácil amarlo. Es tan fácil amar al Señor. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Dígame amén entonces. Cuando se dice una verdad de Dios, nosotros debemos afirmarla, porque es la verdad. Cuando hay personas, no siento perdón, que dicen algunas cosas, hay gente que dice, sí, claro, sí. Mayormente nosotros debemos de confirmar, el amén es confirmar que se está diciendo una verdad acerca de Dios. Entonces, es su Hijo amado. ¿Qué dijo Él cuando Jesús fue bautizado? Se escuchó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, este es el Hijo que me complace. A nosotros nos escucha por Él. ¿Ya? Él nos acepta por Jesús. Él nos llama hijos por Jesús. ¿Se da cuenta todos los beneficios? Hay personas que yo he escuchado que yo soy regalón de Dios. Yo soy preferido de Dios. No es así. El regalón, el preferido, lo que Él más ama es nuestro Señor Jesucristo. Y todos los beneficios que nosotros podamos tener es por Jesucristo. El Padre ve a su Hijo y nos ve a nosotros. ¿Qué le produce esta verdad? Pucha, estamos un poco desalentados. Debe de producirnos alegría, gozo, de saber que somos amados y que tenemos privilegio por Jesucristo. Todo está en Él, todo por Él y para Él. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos al libro de Romanos, que es un libro que estamos estudiando con las damas. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 11 vamos a leer, donde tenemos los beneficios de la fe. Para el que cree tiene beneficios. Para el que cree tiene regalos, tiene bendiciones de parte del Señor. Y dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, que trae bendición y trae revelación a nuestras vidas. Podemos ver, Señor amado, que tu propósito es perfecto, que nada se escapa de tu mano, que todo lo das para con los tuyos. Gracias, Señor, porque un día abriste nuestros ojos y pudimos comprender la necesidad de tener un Salvador, la necesidad de nuestra miseria espiritual. Cuán lejos estábamos de Dios. Nuestro pecado nos había llevado lejos de ti, pero tú nos buscaste y nos encontraste, insististe, y ahora podemos comprender, Señor, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera expresión, ¿no es cierto?, que nos habla la palabra, que hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? Por la fe. ¿Qué es la fe? Es creer. Es creer lo que se nos dice acerca de Dios, acerca de su palabra. Pero a través de esa fe dice que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz con Dios? Amén. Que no necesariamente equivale a un sentimiento de tranquilidad, de calma, sino paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Dios, que Él propició todo, Él lo preparó todo para que nosotros pudiéramos. ¿Sabe lo que significa haber sido reconciliado? Que ya no hay hostilidad con Dios, que ningún pecado bloquea la relación con Él. Mire qué maravilloso, qué maravilloso. La paz con Dios es posible solo porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. No hay otra cosa que pueda llevarnos a tener paz con Dios, a ser reconciliado. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. La Biblia menciona, ¿no es cierto? O sea, claro, hay varias clases de paz. La paz mundial es la lucha de los seres humanos, ¿verdad?, de tener paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por lograr la paz mundial, pero no lo lograron en el pasado, ni lo logran hoy. Es cosa de prender la televisión y ver cómo están los países. La guerra. Y otros mostrando sus armas, sus misiles, para demostrarle a los otros que no se metan con ellos. No hay paz. No hay paz. La gente cree que con protestas, con salir a desfilar, con salir a marchar, van a lograr la paz. Pero usted sabe que eso no se ha logrado. Mientras haya pecado, no habrá paz. Nada puede sacarnos, nada puede llevarnos a tener paz con Dios mientras estemos, ¿no es cierto?, este mundo no se vuelva a Dios. ¿Qué es paz? Es tranquilidad del alma. En Juan 14, 27, el Señor Jesús hizo una promesa. Él nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una paz que no la podemos encontrar en nadie más, solo en nuestro Señor Jesucristo. Y Él la ofreció. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es una aparente calma, no es una aparente paz. El Señor Jesús dice que Él nos da la paz. En Él tenemos que buscar la paz. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una de las cosas que el Señor siempre reitera, que no tengamos miedo, que no nos turbemos, porque Él está con nosotros.
Él está con nosotros. Paz es creer y descansar en Él. Pero aún como creyentes perdemos la paz. ¿Sí o no? Perdemos la paz, aún como creyentes. Y la paz de lo que aquí nos habla es de estar verdaderamente reconciliados con Dios. ¿Cómo puedo estar reconciliado con Dios? Declarando y confesando mis pecados día a día. No, ay, que yo el año pasado, la semana pasada. No, hoy pecamos, fallamos, pensamos mal, decimos palabras, ¿no es cierto?, que no corresponden. Entonces, el pecado ya no es nuestro enemigo en la lucha con él, porque Dios nos ayuda a vencerlo. Mientras nosotros luchemos contra un pecado, no vamos a ganarle, porque no tenemos la fuerza. Porque los días martes mi esposo está enseñando acerca de las luchas. Yo no sé si usted ha visto ese tema, muy interesante. Tenemos enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Nosotros mismos, nuestros deseos, esa es la carne. Tenemos ese enemigo que debemos de someterlo al Señor. El sistema, ¿no es cierto? El mundo es el sistema que opera. Vemos cómo está nuestra nación, que a veces lo veíamos, que en otros países pasaba eso, ahora está tanta violencia, tanta maldad. Desbordados los deseos de la carne. Entonces, el creyente tiene paz con Dios porque Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros. De Él nació reconciliarse con nosotros. Todo lo que nosotros recibimos es porque de Dios viene. Él lo prepara. Él abre las puertas. Él dice, aquí sí quiero que lo hagas. Porque nosotros no tenemos inteligencia para eso. Nosotros no tenemos el deseo de buscar a Dios. Pero Dios nos busca. Y Dios nos habla. Entonces, nosotros debemos de aprender a relacionarnos con Dios en esta relación que Él nos dio. El pecador ya no es culpable, tiene una salvación que es permanente y eterna. Eso no significa, hermano, que vamos a relajarnos a pecar. Tenemos que cuidar esta relación. Por eso le decía, cada día hay que confesar los pecados. El día, en la noche, cuando usted dobla su rodilla, Señor, perdóname por esto. Señor, otra vez pensé mal, otra vez respondí mal, otra vez desconfié de tu poder. Todos somos atacados de distintas maneras, pero la paz resulta de tener perdonado nuestros pecados. Eso es lo que el Señor nos regala. Perdón, reconciliación. ¿Qué decía el versículo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. En el Señor Jesucristo está todo. Ahí está la riqueza, ahí está nuestro protector, nuestro benefactor. Es nuestro Señor Jesucristo. Él, todo es por Él. Y nosotros somos de Él. Por eso nosotros debemos de regocijarnos y debemos de adorar a Dios. Debemos de estar atentos, hermano. Que esta enseñanza nos quede grabada. No porque yo lo digo, porque lo dice su palabra. Porque es un beneficio a lo que nosotros hemos alcanzado. Porque Dios extendió su mano sobre nosotros y le dijo al pecador, ven. Tú no te puedes acercar a mí, pero yo me acerco a ti. Yo te ofrezco la reconciliación. Entonces, la paz resulta de tener perdonado nuestros pecados. Qué hermoso. El pecado de Adán lo hizo huir de Dios, ¿verdad? Pecó y se fue a esconder.
Y a veces aún a nosotros nos pasa eso. Oh, hice esto, pero hermanos, hermanas, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay, por chiquitito, por grande, el Señor tiene perdón. Porque la sangre de Jesucristo tiene todo el poder para perdonar todo pecado. Por eso nosotros debemos de venir, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar consuelo, para encontrar la gracia de Dios. Entonces, cuando Adán huyó, se transformó en enemigo de Dios. Imagínense cómo cambió la relación de Adán con Dios de un momento a otro. Cuando dice la Escritura que paseaban todos los días. Todos los días Adán conversaba con Dios. ¿Y quién se alejó? Adán. El Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Encuentro la ternura al corazón de Dios, porque el Señor podría haber venido, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo ahí? Si el Señor sabía dónde estaba. Pero Él le habla primero. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Porque el Señor quiere que nos demos cuenta de nuestra condición. Y Él es que tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? Es que comí de lo que tú dijiste que no lo hiciera. Reconoció a Adán. Pero también nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que se defendió a Adán como pudo. Igual que nosotros. Es que yo lo hice por esto, es que lo hice por este otro. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, ya tenía un plan preparado para reconciliar a Adán. Y le dice, ven, ven. ¿Sabe, hermano? No necesitamos llorar para esternecer el corazón de Dios. No necesitamos estarle rogando, porque no podemos hacer nada de nuestra parte que agrade a Dios para reconciliarnos. No hay nada. Hay programas, ¿no es cierto?, de que hay un periodista donde hizo un programa acerca de buscando a Dios. Visitó todas las religiones, pero era pura religiosidad, puras cosas que hacer. Sacrificios humanos. Unos monjes habían caminado como 1600 kilómetros. Entonces para ellos era una ofrenda de sacrificio. Pero eso no agrada a Dios. No, ningún sacrificio que nosotros podamos hacer. Nada. Porque está hecho como Él quiere que lo recibamos. Él ya lo hizo. ¿Verdad? Ay, que voy a hacer este sacrificio, que voy a hacer esta otra cosa. Nada. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada podemos hacer de nuestra parte que pueda agradar a Dios. Porque en Jeremías, ¿no es cierto?, dice que las buenas obras de los hombres eran como un trapo de inmundicia. ¿Cómo podemos describir un trapo de inmundicia? Un trapo con sangre. ¿Quién lo tomaría? ¿Quién le diría, me lo voy a llevar para la casa, lo voy a recuperar? Es asqueroso. Bueno, así eran las obras nuestras sin el Señor Jesucristo. Entonces a veces nos consideramos, no, es que yo no he sido tan malo, ¿ah? ¿Quién lo dice eso? ¿Cómo podemos nosotros catalogarnos como buenos o malos? Porque nosotros tenemos una buena opinión de nosotros. No, es que yo soy buena persona. Pero eso no vale para el Señor. Porque hemos sido pecadores. Entonces, nada podemos hacer para ser reconciliados. Pero quiero darle una buena noticia. Hubo alguien que ya lo hizo. Y lo hizo perfecto. Perfecto. Segunda de Corintios 5:20 vamos a leer. Segunda de Corintios 5:20.
Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira lo que el Señor aquí nos dice. Somos embajadores. ¿Y qué noticia debemos de llevar nosotros al mundo, a los semejantes a nuestro prójimo? Reconcíliate con Dios. Está abierta la puerta. Está abierta la invitación para que traigamos a muchos a que se reconcilie. Mira, como si Dios rogase. ¿Cómo es posible que el Señor nos ruegue? ¿Entiende la expresión? Es como si el Señor nos dijera, por favor, trae gente que se reconcilie conmigo. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se pierda, dice la Escritura. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Metido en nuestras propias cosas. Por eso él dice, Pablo dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de ustedes, dice, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Solamente en el nombre de Cristo podemos ser reconciliados. En ese nombre podemos llevar reconciliación. Hay prójimos a su alrededor. Hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar la palabra, que necesita reconciliarse con el Señor. Muchos están en paz, ¿no es cierto?, con sus pecados. El único lugar para encontrar la verdadera paz es en la cruz de Cristo. Es ir a la cruz de Cristo. ¿Sabe cuáles son los beneficios de la paz? De la fe. El acceso libre a la presencia de Dios. Ahí vale, entre. Cosa que antes no podíamos hacer. Estaba solamente dado para el sacerdote, una vez al año él podía entrar. Pero ahora, todos los que oramos, todos los que llegamos, oramos a nuestro Dios. Y Él escuchó tu oración. Él escuchó mi oración. Tenemos libre acceso, entrada gratis por medio de la oración para pedir que Él responda conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. El pecador más malo, el santo más santo, tiene la misma oportunidad de ir a la presencia del Señor, de tener una cita con el Señor. ¡Qué privilegio! ¿No lo considera usted? Es un privilegio que hay muchos que aún no conocen y que nosotros debemos de contarle, debemos de decirle: hay un Dios que espera por ti, hay un Dios que te ama, hay un Dios que desea bendecirte, que desea reconciliarse contigo. En el versículo 2 de Romanos 5 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos habla de que tenemos esperanza, que somos bienaventurados, de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque lo que Dios hizo, lo hizo para siempre. No lo hizo por un tiempo, porque si no ya estaríamos fritos. Porque al primer pecado lo habríamos perdido. Por eso tenemos este privilegio de poder ir y conversar directamente con Dios. No se necesita un intermediario. No necesita una persona que tenga un poco más de conocimiento. Y yo vengo a usted porque yo no. Doblar las rodillas. Libre acceso. Y dice que tenemos la esperanza. Somos bienaventurados de que nada nos separará del amor de Dios. Nada del amor de Dios. Muchas veces nuestro amor nos separa de Él.
nuestra inseguridad, nuestros pecados, nuestra comodidad. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Alguna de esas cosas quizás no pudieran hacernos temblar, ¿no es cierto? Pero dice que nada nos separará. Es una pregunta. Pero del amor de Dios, no. Porque su amor es para siempre. Es incondicional. Y eso es maravilloso. Entonces la esperanza gloriosa, como decía el versículo arriba, nos anima y tenemos expectativas futuras. Cuando hay esperanza, hay expectativa. Hay esperanza. ¿Y esperanza en quién? En nuestro Dios. En nadie más. Nadie más nos puede dar seguridad. Nadie más nos puede dar sueños más que nuestro Dios. La falta de esperanza, ¿sabe lo que lleva? A la gente a buscar de qué manera, cómo podríamos descansar, de qué manera llevar su vida. Ya es cuando la gente cae en vicios, en el alcohol, porque no tienen esperanza. Entonces tratan de apagar esa angustia quizás, perdiendo la noción. Y a través de algo que entra, que les produzca gozo por un rato. Pero después va a seguir lo mismo. Y hay gente que a través, cuando no tiene esperanza, toma malos hábitos. Y generalmente se toman cosas que lo perjudican más. Porque el único que nos va a hacer el bien es nuestro Dios. El único que tiene los mejores deseos y las mejores intenciones es nuestro Dios. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene buenos planes contigo y conmigo. Sus planes son superiores, sus planes son magníficos, sus planes son perfectos. Entonces debemos nosotros de buscar al Señor. Dice que la esperanza, cuando nosotros tenemos esperanza en Dios, por supuesto, ella sola garantiza los deleites del cielo. ¿Cuáles son los deleites del cielo? Vivir para siempre con el Señor, donde ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedades, no habrá separación, dice la palabra, no habrá lágrimas. ¿Tiene esperanza usted en ello? Amén, amén. Tenemos que tener esperanza. Y el versículo 3 y 4 de Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las dificultades son necesarias para sacar a luz, ¿sabe qué? El fruto del Espíritu. En medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los dolores, sale el fruto del Espíritu. O todo lo contrario. Dice, las dificultades son necesarias para sacar a la luz el fruto del cristiano. El único modo de sacar el fruto del creyente es podando y cortando. ¿Se acuerda de la vid? Dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y toda vid que lleva fruto, mi Padre la podará, la limpiará para que lleve más fruto. Entonces, en medio de esas situaciones es cuando sale el verdadero fruto del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos gusta? Todo fácil. Que no hayan dificultades, que no haya problemas. Pero el Señor Jesús dijo algo muy claro. En este mundo van a tener aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no estarán solos.
estaré yo con ustedes. Yo los sostendré, yo los animaré, yo los levantaré. Esa es la diferencia de estar reconciliados con Dios. Tenemos alguien que está con nosotros, que nos ayuda. Entonces, la palabra siempre nos está animando, hermanos, de los beneficios que nosotros debemos de disfrutar. En 1 de Pedro 1:7 nos habla acerca de esto de la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ser purificados, vamos a ser probados. Dice que la fe es más preciosa que el oro. Hoy todos queremos tener oro. Un anillito, un arito, ¿no es cierto? Hay personas ahora que se ponen unas cadenas re gruesas acá. Bueno, cada uno con lo que puede y con lo que le gusta, ¿verdad? Si hay personas que tienen para comprarse una cadena de ese. Pero dice que tu fe es más precioso que el oro. Es más preciosa tu fe. El que confiemos en el Señor. Eso es más precioso. Y dice que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Yo hace años atrás aprendí que el fuego purifica el oro, le va sacando toda la suciedad. Y el alfarero, ¿cuándo sabe que el oro está listo? Cuando puede reflejar su rostro en él. Cuando se ve su rostro como un espejo. Ha salido toda la escoria del oro. ¿Y sabes quién se quiere ver quiere mostrar su rostro en tu fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él quiere mirarse ahí. Él quiere verse. Entonces, esto es maravilloso. El resultado de las dificultades y sufrimiento viene a entregar el fruto del Espíritu. El producto de nuestra experiencia con Dios, vemos su aprobación y para seguir confiando en Él. Las dificultades, hermano, es para que salga lo que hay en el corazón. Hace mucho tiempo nosotros aprendíamos con mi hermana que un versículo que a muchas nos quedó, donde decía que el Señor los llevó por el desierto para probarlos. ¿Y sabes para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Porque en medio de las dificultades sale lo que hay en el corazón. Si quejarnos, si hablar contra Dios o someternos a su voluntad. Es ahí donde sale lo que hay en el corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Y en el versículo 5 de Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro beneficio. Podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos tener esperanza. Y ahora dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Qué bendición, hermano. El amor de Dios. No es una cosa de que un poquitito. Derramó su amor sobre nosotros. ¿Y qué significa derramar? Salió para afuera. Fue mucho. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. ¿Y qué sino que en medio de las dificultades cuando vemos el amor de Dios? Es ahí cuando se ve el amor de Dios. Cuando estamos en dificultades. Y dice, aún también el amor y el Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes. Bendiciones que no podíamos ganar por nosotros. Por ningún mérito quisiéramos, pudiéramos nosotros pedir que viniera el Espíritu Santo en nuestra vida. Sino que es un regalo de Dios. Y el amor de Dios nos da estabilidad.
nos da seguridad en medio de las dificultades. En Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero, no nosotros, Él nos amó primero. Dios nos ama aún sabiendo lo grande de nuestro pecado. Él amó a todos aquellos los que le aborrecieron. Él amó a aquellos que le injuriaron, a aquellos que levantaron sus brazos, a aquellos que le gritaron cosas cuando Él iba a la cruz del Calvario, y aún los fariseos y religiosos de la época que lo único que buscaban era atacarlo. Él los amó. Él los amó. Vemos el gran amor de Dios. Y Él nos salva por su gracia, por su amor, por la humanidad a través de su Hijo. Ahí está la bendición. Jesús no pidió nada. No pidió nada cuando Él iba en la cruz. Nada, ni te pide ahora nada. ¿Qué nos puede pedir? Que creamos. Que creamos, que recibamos lo que Él nos da. Y la Escritura decía, ¿no es cierto?, que alguien pudiera osar morir por alguien, por uno quizá, pero no por sus enemigos, no por los malos. Pero Jesús sí lo hizo. Él sí lo hizo. Y sigue recibiendo a todo aquel que venga, a todo aquel que venga. Dice que no, ¿verdad? Ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Y sabe, conociendo el corazón de Dios, dice que si fuera necesario, Jesús lo haría de nuevo. Pero no es necesario, porque su sacrificio fue perfecto. Fue perfecto por ti y por mí. Gracias, Señor. El hombre no tiene nada que ofrecer, pero ha sido quitada su culpa gratuitamente por Jesucristo. En el versículo 9 de Romanos 5, pues mucho más, dice, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hay un juicio pendiente. Hay un juicio donde todo hombre y mujer se tienen que presentar. Pero dice que al ser justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios. Porque si el Señor Jesús está dentro de nuestro corazón, el Padre va a ver a Jesús. Si el Padre ahora mismo vive a Jesús en ti y en mí, entonces hemos sido librados de la pena del pecado. Él nos salvó, nos salva y nos salvará en el futuro. Hermano, esto es eterno, esto es maravilloso. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Entiende esto? Que cuando éramos enemigos, Él envió a su Hijo. ¿Cómo ahora? Si ahora somos sus hijos y somos sus enemigos. Mayor bendición, mayor relación con nuestro Señor Jesucristo. Si cuando éramos enemigos Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo y morir por nosotros, y ahora que somos suyos estamos mucho más propensos a ser guardados por Jesucristo, que vino a la tierra para salvarnos. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque Él lo tiene todo bajo control. Él tiene cada bendición para nosotros, mis hermanos. Y ahora está en el cielo. Pero su espíritu está en nosotros, que es lo mismo que Él está. Dice,
para llevarnos seguros, porque dice que Él está a la diestra del Padre. No está de vacaciones, no está mirando. Él está intercediendo por ti y por mí, para que podamos, ¿verdad?, llegar al objetivo máximo de llegar a la vida eterna. Él intercede por nosotros cada día. Dios nos salvó siendo sus enemigos. Ahora nos mantendrá libres siendo sus amigos. Qué maravilloso. Esto es maravilloso. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Donde quiera que estemos, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios, en lo que Él es, no en lo que nosotros somos. Porque a veces nosotros le queremos pasar la cuenta al Señor, es que yo he sido fiel, es que yo he sido esto, no. Solo nos podemos gloriar en Él, en sus méritos, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gloriarnos en quien es Él, quien la salvación que Él ha provisto estuvo dispuesto a dar su vida, su plan. Cuando falló el hombre, mi hermana, sí, Adán pudo haber fallado ahí o más adelante. Iba a fallar, como nosotros. Claro, hoy día estamos arrepentidos, pero más rato, ay, es que me provocaron, es que me dio tanta rabia, es que me insultaron. Buscamos. Y esas cosas que nos hacen pecar son las que debemos de presentar delante del Señor y decir, Señor, yo no quiero más hacer esto, pero tú ayúdame, porque yo soy débil. Entonces, aquí dice que Él nos lleva a la eternidad por su Hijo, por el sacrificio. Todo por Jesús. Todo por Él. Debemos nuestra vida a Jesús. Le debemos nuestra devoción, le debemos nuestra adoración, le debemos nuestra atención, le debemos la eternidad, le debemos el ser reconciliados. Hermanos, si alguno de nosotros hoy día partiera delante del Señor, podemos entrar a la vida eterna por Jesucristo, porque Él abrió esa puerta. Pero nosotros debemos de mantenernos limpios. Debemos de mantenernos confesados delante del Señor de nuestros pecados. Debemos de mantenernos en temor de Dios, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo seamos llamados a la presencia de Dios. Y debemos nosotros de estar a cuenta. Está todo dado, hermano, y está todo fácil. Él lo hizo fácil por ti, por mí, por amor. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Cierra sus ojos. Señor amado, te damos gracias.